hacer el siguiente pronunciamiento. En relación con el tema que se ha discutido, votado y resuelto, la mesa directiva señala que consultó directamente con el senador Manuel Velasco si esta solicitud se confirmaba para el día de hoy o se pasaba para el día jueves, y el senador confirmó su deseo de que fuera sometida a consideración su solicitud el día de hoy. La mesa directiva respeta el derecho del senador con licencia y el derecho de todos los senadores, así como el derecho de la Junta de Coordinación Política a proponer los cambios correspondientes en el orden del día y las decisiones que sobre lo mismo tome el Senado de la República. No obstante lo anterior, consideramos pertinente también hacer un llamado a todas y todos los senadores a cuidar los procedimientos y los procesamientos, así como a preparar los temas a tratar en el Pleno del Senado. Gracias por su atención. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que las proposiciones con punto de acuerdo que se abordarían en esta sesión puedan diferirse para la sesión del jueves 6 de septiembre. Sí, senador. Por favor, sonido en el escaño del senador con todo Julián respeto, Rementería. Presidente, con todo respeto, esta votación ya la llevamos a cabo hace un rato, entonces yo creo que es innecesario volver a preguntar. Hace un rato preguntó usted a la Asamblea y prácticamente por unanimidad se decidió que siguiéramos con el desahogo de los puntos en orden del día. Me parece innecesario volver a preguntar. No es así, preguntamos otra cosa. Preguntamos sobre la modificación del orden del día para incorporar. Pero son distintas consultas. Preguntamos sobre la prórroga del tiempo y preguntamos también sobre la incorporación al orden del día de la solicitud de licencia del senador Manuel Velasco. Esta es otra consulta que hacemos al Pleno, una tercera consulta distinta. La consulta es sobre si se autoriza que los puntos que siguen en la orden del día relacionados con proposiciones con punto de acuerdo puedan trasladarse a la próxima sesión a efecto de culminar con el único punto que quedaría, que sería la resolución de la Junta de Coordinación Política en materia de austeridad republicana. Esa es la consulta. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza lo propuesto. Sonido en el escaño del senador Alejandro Armenta. Presidente, con todo respeto, le dimos 4 horas a un tema que puede ser muy importante, pero para los millones de mexicanos que nos vieron por el canal del Congreso puede ser frívolo e inoportuno. Hay temas que en este momento están pasando en el país que requieren darle voz a esta tribuna. Fuimos electos para trabajar. Por lo tanto, solicito que se someta a consideración, pero que valoremos que estamos aquí para trabajar para el pueblo. Exactamente es lo que estamos haciendo, señor senador. Esta mesa directiva no puede decidir por sí misma la posposición de puntos de acuerdo para la otra sesión, pero tenemos la solicitud de abordar el tema que resolvió la Junta de Coordinación Política sobre la cuestión de austeridad republicana. Sin embargo, el Pleno manda. Si el Pleno decide que no se modifique el orden del día y que se siga con las propuestas de punto de acuerdo, así será. Si el Pleno decide que traslademos las proposiciones con punto de acuerdo para la próxima sesión, lo haremos en consecuencia. Están las dos opciones y el Pleno puede decidir sobre ambas. La solicitud que se pone a consideración
es autorizar que las proposiciones con punto de acuerdo que se abordarían en esta sesión se difieran para la sesión del jueves 6 de septiembre. En caso de que se rechace, continuaremos con los puntos que están en la orden del día. En caso de que se acepte, pasaremos directamente a resolver sobre el acuerdo de austeridad republicana de la Junta de Coordinación Política. ¿Está claro? Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que las proposiciones con punto de acuerdo que se abordarían en esta sesión se difieran para la sesión del jueves 6 de septiembre. Consulto a la Asamblea si se autoriza que las proposiciones con punto de acuerdo que se abordarían en esta sesión se difieren para la sesión del jueves 6 de septiembre. Quienes estén por que se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Sí se autoriza, señor. Senadoras, senadores, les pido por favor poner atención. Estamos en votación. Senador Damián Cepeda, sonido en su escaño. Para estar todos en la misma, digamos, tesitura. La intención, entiendo, de diferir los puntos de acuerdo de esta sesión a la siguiente es para poder dar paso a el análisis y, en su caso, votación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política en materia de austeridad. Entiendo que así de concreto es el planteamiento. En ese sentido, nosotros, bueno, estaríamos a favor. Es correcto. Así es el planteamiento. Vamos a repetir la votación. Les pedimos a todas las senadoras y senadores poner atención para que no haya confusión. Se propone, y está a su consideración y a su juicio, que se autorice que las proposiciones con punto de acuerdo que se abordarían en esta sesión se trasladen a la próxima sesión del jueves 6 de septiembre con el objeto de dar paso al tema de austeridad republicana que la Junta de Coordinación Política presentará ante el Pleno. ¿Está clara la propuesta? Bien, vamos a votar. Si votan a favor y gana a favor, mejor dicho, si gana a favor, entonces pasamos a resolver sobre el punto de austeridad republicana. Si se vota en contra, no seguimos con los puntos que están en el orden del día. Bien, adelante, consulte la Secretaría en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que las proposiciones con punto de acuerdo que se abordarían en esta sesión se difieren para la sesión de jueves 6 de septiembre. Quienes estén por que se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Sí se autoriza, señor presidente. Muchas gracias. Informo que la Junta de Coordinación Política nos envió una comunicación en relación con su conformación. Solicito a la Secretaría le dé lectura. Doy lectura a la comunicación suscrita por los integrantes de la Junta de Coordinación Política en relación con su conformación. Acuerdo. Primero, se constituye la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Senadores que funcionará durante el primer año de ejercicio de la 64ª legislatura del H. Congreso de la Unión. Segundo,
son integrantes de la Junta de Coordinación Política para el primer año de ejercicio de la 64ª legislatura en los términos de los párrafos 1 y 5 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos los siguientes senadores. Senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Senador Damián Cepeda Vidales, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senador Dante Delgado Ranauro, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Senador Gonzalo González Yáñez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Senadora Sacil de León Villar, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Senadora Maribel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Senador Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional. Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tercero, es presidente de la Junta de Coordinación Política para el primer año del ejercicio de la 64ª legislatura de la Cámara de Senadores, el senador Ricardo Monreal Ávila. ¿Es cuánto, presidente? Esta asamblea ha quedado debidamente enterada de la constitución de la Junta de Coordinación Política y de que el senador Ricardo Monreal Ávila es el presidente de la misma. Instruyo a la Secretaría para que se sirva a comunicar por escrito a la Cámara de Diputados, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las legislaturas de las entidades federativas de la conformación de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la designación del senador Ricardo Monreal Ávila como su presidente. Compañeras y compañeros, senadoras, senadores, daremos cuenta con un acuerdo que remite la Junta de Coordinación Política. El acuerdo está disponible en sus escaños para su consulta. Solicito a la Secretaría de lectura únicamente a sus puntos resolutivos. Presidente, doy lectura a los resolutivos del acuerdo. Primero, el objeto del presente acuerdo es establecer la coordinación entre la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración en el proceso de toma de decisiones presupuestales y aquellas relacionadas en el ejercicio y aplicación de recursos humanos, materiales y económicos que sustentan el trabajo legislativo y parlamentario, así como establecer medidas de austeridad presupuestal en la Cámara de Senadores. De la coordinación de los órganos. Segundo, la participación coordinada de los órganos antes señalados en el proceso de toma de decisiones mencionado constituye un mecanismo racionalmente viable y necesario para garantizar que la Cámara de Senadores cumpla con sus responsabilidades constitucionales, legales y reglamentarias, tomando en consideración que las medidas de austeridad se aplicarán en el Pleno, las comisiones, los órganos parlamentarios, administrativos y técnicos, los órganos de gobierno y los grupos parlamentarios, así como a las senadoras y a los senadores. Tercero, las propuestas de la mesa directiva o la comisión de administración en materia presupuestal o de ejercicio y aplicación de los recursos de la Cámara, derivadas de las competencias, facultades y funciones que les confieren en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República y el Estatuto para los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos de la Cámara de Senadores, deberán ser consultadas a la Junta de Coordinación Política.
Cuarto, para efecto de lo anterior, las propuestas en las materias señaladas que formule la mesa directiva o la comisión de administración se remitirán al presidente de la Junta de Coordinación Política, quien convocará de inmediato reunión de la propia Junta para analizar y, en su caso, adoptar el acuerdo respectivo. Las propuestas que formule la Junta de Coordinación Política serán del conocimiento de la Comisión de Administración y de la Mesa Directiva con el objeto de que en un plazo no mayor a 3 días envíe a la Junta sus opiniones y a partir de su recepción el presidente de la Junta convocará a reunión de la propia Junta para los efectos antes señalados. Quinto, en el proceso de deliberación ante el Pleno de las propuestas se aplicarán en lo conducente las reglas correspondientes previstas en las disposiciones reglamentarias, sin perjuicios de los grupos parlamentarios propongan en debate pactado, garantizando la participación equilibrada y proporcional de los senadores sin partido. Sexto, la resolución del Pleno deberá adoptarse en votación nominal con el objeto de otorgar certeza jurídica a la decisión de la Asamblea. De las medidas de austeridad, prevenciones generales. Séptimo, los criterios y acciones concretas en el Senado de la República enmarcadas en un plan de austeridad en el gasto tienen como finalidad que éste se ejerza en forma transparente y con mecanismos de rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción. Los criterios y las acciones previstas en el presente acuerdo garantizarán que los recursos se privilegien para cubrir los servicios de apoyo más elementales para el trabajo legislativo del Pleno, de los órganos de gobierno, de las comisiones legislativas y de las senadoras y los senadores. En lo referente a gasto de operación, profesionalización del personal, cumplimiento de las obligaciones fiscales del órgano legislativo, preservación del patrimonio de la Cámara de Senadores, seguridad de las personas y bienes dentro de sus instalaciones y seguridad informática. Octavo, los criterios y acciones que se establecen en el presente acuerdo serán de observancia obligatoria para las senadoras y los senadores en el ejercicio de la 64ª y 65ª legislatura, para los órganos de gobierno de la Cámara de Senadores, para las comisiones y comités, para todas las unidades de apoyo parlamentario y de apoyo administrativo dependientes de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios y de la Secretaría General de Servicios Administrativos, para el Instituto Belisario Domínguez en cuanto a las unidades que conforman su estructura administrativa, para los órganos técnicos de apoyo de la Cámara de Senadores, como son el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, la Coordinación de Comunicación Social, el Centro de Capacitación e Información Permanente, la Contraloría Interna, la Unidad de Transparencia, la Unidad de Género y el Comité de Transparencia. Noveno, las acciones de austeridad se proyectan en 4 rubros fundamentales: recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos y trabajo legislativo y parlamentario, y serán aplicadas en el ejercicio de los recursos presupuestarios para 2019. Acciones de austeridad en materia de recursos humanos, acciones de austeridad en materia de recursos materiales, acciones de austeridad en materia de recursos económicos, acciones de austeridad en materia de trabajo legislativo y parlamentario. Transitorios. Primero, el presente acuerdo estará vigente durante la 64ª y 65ª legislatura a partir de su aprobación, en tanto no se apruebe otro que lo modifique. Segundo, se instruye a las Secretarías Generales de la Cámara de Senadores, al Instituto Belisario Domínguez, al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, a la Coordinación de Comunicación Social, a la Contraloría Interna, al Centro de Capacitación e Información Permanente, a la Unidad de Transparencia del Senado de la República y a la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones conducentes para el cumplimiento del presente acuerdo. Tercero, comuníquese a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, a la Comisión de Administración, a las senadoras, a los senadores, a los órganos técnicos de la Cámara de Senadores y al Instituto Belisario Domínguez. Cuarto, publíquese en la Gaceta del Senado para su máxima difusión y observancia. Quinto, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 140, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso, en la asignación del presupuesto al canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se acordarán y definirán con los órganos competentes de la Cámara de Diputados los criterios y medidas de austeridad que resulten aplicables acordes a las necesidades del canal, sin afectar la transmisión y la calidad de los contenidos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. El artículo 275 del reglamento del Senado permite que los acuerdos que proponga la Junta de Coordinación Política se sometan a consideración del Pleno. En consecuencia, está a discusión el acuerdo al que se acaba de dar lectura. Para hablar sobre este asunto, se concederá el uso de la palabra a los siguientes senadores y senadora:
hasta por 5 minutos. Senadora Sacil de León Villard, del Partido Encuentro Social. Senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del Partido Verde Ecologista de México. Senador Juan Manuel Cepeda Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo. Senador Dante Delgado Ranauro, de Movimiento Ciudadano. Senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional. Senador Damián Cepeda Vidales, del Partido Acción Nacional. Senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra a la senadora Sacil de León Villard, del Partido Encuentro Social, hasta por 5 minutos. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Lo dijimos antes y lo decimos hoy. Otro México es posible. Señoras y señores senadores de esta honorable 64ª legislatura, tiene hoy una nueva correlación de fuerzas, todas sin excepción son indispensables para la transformación nacional que hemos iniciado en esta nueva etapa política de nuestro país. Que hay mucho enriquecimiento intelectual y político en este recinto legislativo es cierto, lo que sin lugar a duda nos va a permitir entregar buenos resultados al pueblo de México. Esperamos que los próximos 6 años tengamos la oportunidad de direccionar al país y lo hagamos con madurez, amor a México, con respeto a la diversidad de pensamientos para construir los acuerdos que la nación nos está demandando. Este es un Senado integrado por dirigentes políticos muy brillantes, excelentísimos luchadores sociales, líderes sindicales, intelectuales y académicos. Creo y siento, sin temor a equivocarme, que vamos a hacer un gran trabajo para México, para las y los mexicanos. Por eso celebro con júbilo este primer gran consenso que hemos construido las fuerzas políticas aquí representadas, especialmente porque todas y todos pudimos ponernos de acuerdo en que es necesario reorientar el gasto gubernamental, que no se debe ser exclusivo de este Senado de la República, sino que esta política de austeridad debe trascender en los 3 niveles de gobierno y en su momento en las entidades federativas. Como lo ha dicho nuestro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y me da mucho gusto la construcción de este acuerdo porque nosotros los legisladores somos los primeros en atender la convocatoria hecha por el presidente electo de esta nación. Sigamos pues construyendo los grandes consensos que requiere la 4ª transformación nacional que vamos a construir las y los senadores de esta 64ª legislatura con el valor que nos merecen las y los mexicanos de este país. Estoy segura que con trabajo, dedicación y acuerdos, otro México es posible. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al senador Raúl Bolaños Cacho Cue, del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vivimos un nuevo México. Un nuevo México que en un ejercicio de fiesta democrática salió a las urnas este 1 de julio a decirnos que la política debería de regresar a ras de tierra,
que la política merecía que quienes nos dedicamos a esta función pública debíamos de tener un alto grado de sensibilidad, una sensibilidad que implicase un gobierno austero y un gobierno mucho más eficiente. El día de hoy, ante esta soberanía, hemos sido testigos de que, como lo dijo José Martí, valen mucho más las trincheras de ideas que las trincheras de piedra. Hemos hecho de la propuesta y del debate parlamentario el mejor método para construir acuerdos. Por eso, celebro esta iniciativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de tener un gobierno mucho más austero y mucho más eficiente. En la bancada del Partido Verde Ecologista de México nos adherimos a esta iniciativa y pedimos elevarla a rango constitucional para adicionar al artículo 50 de nuestra Carta Magna que nuestro Congreso de la Unión se rija por los principios de eficiencia, austeridad y participación pública. El día de hoy damos inicio a una nueva etapa de un nuevo México. Un nuevo México que solamente en unidad lograremos sacar adelante. Celebro los acuerdos construidos por cada una de las fuerzas políticas el día de hoy. Y los invito, compañeras y compañeros legisladores, que juntos construyamos las mejores páginas de la historia de nuestro país. Es tanto, señor presidente. Gracias, senador Raúl Bolaños. Tiene la palabra el senador Juan Manuel Cepeda Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD. Con su venia, vicepresidenta, compañeros, compañeras, hoy celebramos un acuerdo más de nuestra Junta de Coordinación Política, donde nos están estableciendo los nuevos parámetros de austeridad para este órgano colegiado. Yo celebro que esto se pueda hoy difundir en los términos que se logró. Desde hace unos días está en los medios de comunicación como que esto es una decisión unilateral. Eso no es cierto. Hoy podemos decir que es la voluntad de cada uno de nuestros grupos parlamentarios para fijar nuevas reglas, donde acorde a los tiempos podamos nosotros eficientar el recurso público. Pero no sería prudente solamente aplicar estas medidas de austeridad sin algo que es necesario: la total transparencia y la total publicidad, pero también que esto quede plasmado en la norma. Por eso estamos planteando que esto pueda transitar a una ley de austeridad, que ya quede establecido para los siguientes tiempos por venir y que, insisto, nos rija la total transparencia. Vamos a pedir que estas medidas de austeridad puedan ser seguidas por un órgano colegiado también de aquí de la Cámara de Senadores, y que podamos darle a nuestros ciudadanos la oportunidad de seguir en tiempo real cómo se está gastando el recurso de este Senado y de este Congreso. Reitero el agradecimiento a la Junta de Coordinación Política por dar este paso adelante. El 1 de julio nos dejó una enseñanza: que los ciudadanos hoy más que nunca están vigilantes a lo que sus representantes están haciendo. Enhorabuena y que sea por el bien de México. Gracias. Gracias, senador Juan Manuel Cepeda. Tiene la palabra el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del PT. Hasta por 5 minutos.
Con la venia de la presidencia, legisladoras y legisladores de la República, pueblo todo de México, el mensaje de los sufragantes en las urnas el 1 de julio fue objetivamente claro. No más un parlamento rico, no más un pueblo pobre. La pregunta, la reflexión y la respuesta que aquí nos hacemos y nos planteamos es la siguiente. ¿Austeridad para qué? Se trata de liberar recursos financieros que hoy gasta el Estado mexicano para financiar el Programa Nacional de Desarrollo y fondear los programas sociales. Es un redireccionamiento del gasto público. Ese es el mandato de los ciudadanos. Ese es el cambio verdadero, el cambio democrático. Es por ello que estas medidas de austeridad serán aplicadas a senadores, grupos parlamentarios y servidores públicos de alto mando. Estamos calculando una reducción de septiembre a diciembre del año en curso de 599 millones de pesos. También estamos estimando que para el ejercicio anual del 2019 el gasto se verá reducido en aproximadamente en 1.463 millones de pesos. Es decir, un equivalente al 30% menos de lo que venía gastando esta Cámara de Senadores. Hay que enfatizar un punto nodal que fue un reclamo de la ciudadanía, y me refiero al seguro médico de gastos mayores. Mientras que en la mayoría de los centros de salud de este país se carece de medicinas, los senadores, llenos de privilegios, ha llegado el momento de superar estas desigualdades. Este es un paso decisivo para cumplirle a la sociedad, el cual tiene ahorita como reclamo central que no les fallemos, que no les defraudemos. Y desde aquí le decimos al pueblo de México que le vamos a cumplir, que le estamos cumpliendo. ¡Viva México y viva el nuevo Parlamento Popular Mexicano! Gracias, senador. Gracias, senador. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al senador Dante Delgado Ranauro. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, en primer lugar quiero manifestar que la iniciativa de llevar adelante el programa de austeridad es felicitado y respaldado por Movimiento Ciudadano. Es importante recalcar aquí
que en la 63 legislatura nuestro grupo parlamentario fue el primero que renunció a los seguros de vida, de gastos médicos y otros privilegios, independientemente de que fue el primero en presentar la declaración 3 de 3. Hoy mismo, esta mañana, el senador Clemente Castañeda ha presentado la iniciativa que permite la responsabilidad presupuestal y hacendaria de austeridad. Y puedo significar el hecho de que al mismo tiempo y con las demás fuerzas políticas representadas en este Senado de la República, hemos acordado llevar adelante políticas de racionalidad en el gasto del presupuesto del Senado de la República, de la que ha dado cuenta a este Pleno la secretaria de la mesa directiva, Verónica Delgadillo. Nosotros saludamos que el Senado de la República tenga un presupuesto reducido en este próximo cuatrimestre. Vamos a ahorrar más de 500 millones de pesos. Y el ejercicio presupuestal del próximo año nos permitirá ahorrar más de 1.500 millones de pesos. La racionalidad se debe dar en todas las áreas del Senado de la República. Y por eso Movimiento Ciudadano con compromiso suscribió el acuerdo del que se ha dado cuenta este Pleno, esta jornada larga de trabajo. Pero también hay que subrayar que nuestro presupuesto es una muy pequeña parte del presupuesto nacional. Y por ello el planteamiento de Movimiento Ciudadano es que lo llevemos a todas las áreas por ley, no por la discrecionalidad del titular del Poder Ejecutivo Federal o por discrecionalidad de los ejecutivos estatales. Es ahí donde debe estar la gran diferencia en la modernización y adelgazamiento del aparato burocrático de la Administración Pública Federal, de las administraciones estatales y desde luego de los órganos deliberativos como este importante órgano del que todas y todos nosotros formamos parte. Permítanme además extender una felicitación a todos los coordinadores parlamentarios. Saben ustedes que la Junta de Coordinación Política se integra en proporcionalidad, que su peso específico está soportado en el número de legisladores. Por ello, permítanme felicitar a quien el día de hoy ha sido electo presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, saludar a la segunda fuerza representada en este grupo parlamentario, el compañero senador Damián Cepeda, saludar al representante del Partido Revolucionario Institucional, senador Miguel Ángel Osorio, saludar al coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, compañero Miguel Ángel Mancera, saludar al coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, compañero Alejandro González Yáñez, saludar al coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senador Raúl Bolaños, y saludar también a la compañera Cisel de León, representante y coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social y que además honra a ese cuerpo colegiado con la participación de las mujeres. Vamos a llevar adelante el ejercicio de trabajo legislativo y tengan la seguridad que con profundo sentido de responsabilidad vamos a integrar las comisiones de trabajo en relaciones bilaterales en las que es importante significar por ley y por convicción el 50% de las comisiones de este órgano colegiado serán presididas por mujeres y el 50% de las secretarías de las propias comisiones serán
encabezadas por mujeres. Así que damos un saludo cordial y respetuoso a la fuerza y el trabajo de las mujeres en la 64 legislatura. Por todo eso y más, seguiremos trabajando en programas reales de austeridad parlamentaria. Muchas gracias. Para hablar sobre este asunto se concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, señor presidente, senadoras, senadores. Al inicio de esta sesión celebramos la iniciativa presentada por Germán Martínez y presentada por Malú Micher, y creo que todos estamos de acuerdo, estaremos de acuerdo en que hoy debemos de celebrar este primer acuerdo parlamentario que es sobre la austeridad en el Senado. Primero, porque es resultado del diálogo y del ejercicio de la buena política que hemos realizado, logrando sacar adelante este primer acuerdo, por consenso. Por ello quiero felicitar a la coordinadora, a los coordinadores, al presidente de la Junta de Coordinación y felicitar a todas y a todos ustedes porque somos parte de este gran acuerdo que logramos el día de hoy. Segundo, porque estamos dando respuesta a una sentida demanda de la sociedad que exige poner fin a los gastos excesivos y a los privilegios y ejercer nuestra responsabilidad solo con lo necesario. En el grupo parlamentario del PRI actuamos en consecuencia. Nos debemos a la ciudadanía y estamos trabajando de cara a la sociedad. Partimos del principio de que la austeridad en el gasto público es indispensable y es impostergable, pero su implementación no debe de ninguna manera obstaculizar la operatividad y eficacia de la Cámara Alta. Ese, compañeras, compañeros, es el siguiente reto. Por ello es que debemos ir más allá. Así lo creemos en la bancada del PRI, porque no solo se trata de austeridad, sino de una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre cómo y en qué se gastan los recursos públicos. Las y los mexicanos deben de poder ejercer su derecho a conocer con detalle y sin trámites engorrosos el uso y destino que se le da a sus impuestos. Hay que avanzar hacia un Parlamento cada vez más abierto. Entiendo y entendemos todos que no solo se trata de subir información a la página web, sino de una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los órganos legislativos. Una forma de interacción en el que la sociedad pueda vigilar no solo la información presupuestal y administrativa, sino también la parlamentaria, incluyendo el trabajo y la productividad de las y los legisladores, la información histórica y aquello relacionado con los posibles conflictos de interés. En este marco, y atendiendo la nueva configuración de fuerzas en nuestro país, también queremos ser claros en dos cosas. Primero, sí al uso racional de los recursos, sí al a dar término a los dispendios, no al debilitamiento, al contrapeso que significa el poder legislativo. El fin es ahorrar, gastar menos y ser más eficientes, pero nunca atentar contra la fuerza que representa en un país democrático como el nuestro, el Senado de la República. Eso sería inaceptable, por lo que estamos obligados todas y todos a ser más eficaces, más productivos y entregarle mejores resultados a México.
Es en ese contexto que, con el respaldo de mi bancada, sostuve una discusión con los liderazgos de las otras fuerzas políticas. Ello con el objetivo de ponderar con mesura el planteamiento original de reducir el número de comisiones a 30. No perdamos de vista que las comisiones legislativas tuvieron una razón de ser en su creación y cumplen el objetivo clave de dar causa a los temas sustantivos, demandas y exigencias de las y los mexicanos, y que su adelgazamiento en exceso, por consigna o por falta de información y análisis, podría derivar en un cuello de botella legislativo. En este sentido, celebro que la propuesta original haya hecho eco de este razonamiento y se haya modificado. El segundo tema que voy a referir es que en el marco del proceso de austeridad es indispensable que se respeten los derechos de los trabajadores. No nos parece correcto, ni apoyaremos discursos que buscan culpar a los servidores públicos de los problemas que aquejan a nuestro país. Se trata de cientos de miles de mexicanas y mexicanos que desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto diariamente actúan con entrega y con amor a México. Se trata de hombres y mujeres que en muchos casos han ayudado a darle viabilidad a nuestra nación. Ellas y ellos no merecen ser denostados por el Estado al que sirven, sino recibir reconocimiento y respeto a sus derechos. Por ello, vigilaremos que se les trate dignamente y conforme, nuevamente repito, a los derechos que la ley les otorga. En este marco, y más allá de los partidos políticos, porque sé que el apoyo ha sido igual para todas y para todos, permítame reconocer a las y a los trabajadores del Senado de la República. Compañeras y compañeros, el compromiso público que adquirimos es que no será con discursos ni declaraciones de prensa, sino en nuestro quehacer cotidiano, como demostraremos la pulcritud con la que nos vamos a conducir todas y todos. Desde el Senado de la República, nuestra bancada promoverá que el uso de los recursos públicos se apegue a los principios de austeridad, no solo en el Poder Legislativo, sino también en el Ejecutivo y el Judicial. Este es el sentir de la gente, esa es la demanda ciudadana, y atender esa exigencia será, sin duda, la prioridad para todas y para todos nosotros del Senado de la República. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Osorio. Tiene la palabra el senador Damián Cepeda Vidales, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva y con el permiso de todos ustedes, una vez más expresar a nombre del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado nuestro ánimo constructivo con el cual llegamos aquí a esta primera sesión ordinaria del Pleno del Senado de la República. Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos sin duda una gran responsabilidad ante el anhelo de cambio que han manifestado los ciudadanos. Nosotros entendimos muy bien el mensaje que han enviado los ciudadanos en las urnas. Exigen un cambio y lo exigen ya. Y en esa agenda de cambios profundos que se requieren para este país, que nosotros esperamos que podamos construir entre todas las fuerzas políticas aquí representadas, sin duda alguna está la agenda de austeridad. Por años el Partido Acción Nacional ha impulsado una agenda en materia de transparencia, rendición de cuentas y austeridad en el gasto público. No puede ser posible que tengamos en estos años el mayor número de recursos disponibles para los gobiernos y, por otro lado, una situación económica muy difícil para los ciudadanos de nuestro país. En ese sentido, hay que enviar mensajes claros y el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado está en esa disposición. Hoy celebramos que hayamos logrado un consenso, un acuerdo de impulsar juntos un plan de austeridad para el Senado de la República.
Adelantamos que, por supuesto, en cada una de las esferas de nuestra responsabilidad siempre estaremos a favor de toda agenda que implique ajustar el cinturón al gobierno, disminuir el gasto, particularmente los gastos superfluos, y poder destinar recursos hacia aquellos temas de interés ciudadano que se tengan y necesidades en el país. No obstante, quisiéramos compartir con ustedes una reflexión. Una característica muy particular de gobiernos autoritarios es el debilitamiento de las capacidades institucionales de los otros poderes. En el mundo, si vemos ejemplos de gobiernos que han llegado a imponer su voluntad, uno de los primeros pasos que ponen en marcha es debilitar la capacidad institucional de poderes que les sirven de contrapeso, y eso es incorrecto. Sería un daño terrible para este país que en afán o bajo un discurso de austeridad se debilite la capacidad institucional de este Senado de la República, de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión en su conjunto y muy particularmente del Poder Judicial. Eso no es en beneficio de la ciudadanía. Hoy, afortunadamente, en el consenso que se generó de todos los grupos parlamentarios, esto no está planteado así, nosotros lo celebramos. Por eso estamos aquí respaldando en conjunto. Pero sí queremos dejar en este pleno y particularmente un exhorto a la Cámara de Diputados, que es quien aprueba en su caso el presupuesto, que no caigan en esa tentación cuando llegue el momento de la aprobación del presupuesto de egresos. Toda la austeridad, toda la reducción y eliminación de privilegios, por supuesto que sí. Ahí estaría el PAN siempre para apoyarlo. Pero todo aquello que implique debilitar capacidades institucionales, el daño sería para México. Nosotros hoy celebramos este acuerdo que se da por unanimidad y hacemos votos porque sigamos trabajando de esta forma en el Senado de la República. No tenemos ninguna duda en el Partido Acción Nacional de que si ponemos por delante el interés de México, vamos a lograr satisfacer el anhelo de cambio que tienen los ciudadanos. Que nos una eso, que nos una el interés ciudadano, que nos una siempre el amor que todos tenemos por México. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, senador Damián Cepeda. Tiene la palabra el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Este trámite se agota con la votación. Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores y legisladoras, la austeridad es el tema más relevante en la decadencia de las repúblicas. No se puede vivir en una esfera de privilegios frente a un mundo de desigualdad. No se puede de ninguna manera mantener un statu quo alejado de lo que sucede fuera del recinto. Solón, un filósofo griego, decía que las sociedades inteligentes eran aquellas austeras, sobrias, humildes. Por eso es importante destacar este acuerdo de austeridad. Celebro y reconozco la actitud de los coordinadores, del coordinador de el PAN, Damián Cepeda y su grupo, del coordinador del PRI, el senador Osorio Chong y su grupo, del senador de Movimiento Ciudadano y su grupo, Dante Delgado, del senador Miguel Ángel Mancera y su grupo parlamentario, del coordinador del PT, Gonzalo Yáñez y su grupo parlamentario, del coordinador del Verde, Raúl Bolaños y su grupo parlamentario,
y de la coordinadora del PES, Sacil de León, y su grupo parlamentario. A propósito de historia y de derecho comparado, les puedo asegurar que en todo el mundo se están experimentando este tipo de programas, solo que implementados en su mayoría desde el Ejecutivo. Europa, en la Comunidad Europea, acaban de aprobar un acuerdo de austeridad. Grecia acaba de reducir salarios de altos funcionarios en un plan de austeridad. Alemania, Brasil y América están en un proceso de austeridad. Incluso ayer, los que han leído la prensa internacional, en Argentina Macri redujo de 22 secretarías a más de la mitad de secretarías. Y una medida drástica de austeridad. Creo que el Senado de la República, como institución, está dando el ejemplo. Y todos los senadores y senadoras deben sentirse muy bien. No hablo de partidos, hablo de la función legislativa de cada uno y de cada una. Porque lo que estamos haciendo es adecuado, es escuchar la voz de las urnas y es escuchar el reclamo social de la eliminación de privilegios, de burbujas o de grupos privilegiados que en el país han sido beneficiados con erario público. En efecto, pretendemos con este plan de austeridad aprobado por unanimidad reducir el costo del Senado al pueblo, que es el que paga, en cuando menos un 30%. De los 1.400 millones de pesos que nos resta por ejercer, pretendemos cuando menos el 30% de ellos, reducirlos este año. Y el próximo año, 1.500 millones de pesos. Vamos a reducir seguro de gastos médicos mayores para altos funcionarios y para senadores y senadoras. El seguro de gasto individualizado, llamado fondo de ahorro, junto con vales de gasolina, comidas, restaurantes, estacionamientos, compensaciones, bonos de altos servidores y de senadores. No era fácil el acuerdo. Y los senadores lo que me insistieron fue: no pongamos en riesgo el funcionamiento del órgano legislativo. Y con contundencia les digo, no se pondrá en riesgo el funcionamiento de esta Cámara de Senadores. Por eso creo que el paso que hoy damos como el primer acto de autoridad del Senado es encomiable. Es el primer acto, el primer día de trabajos del Senado de la República, y ponemos el ejemplo en nuestra casa. Porque tenemos que tener autoridad moral para exigirle a los otros poderes, pero también a los órganos autónomos, que deben moderarse y que deben asumir actitudes de sobriedad y de austeridad. Es hora ya
de la cuarta transformación de la vida pública del país. El presidente electo, el titular del Poder Ejecutivo a partir del 1 de diciembre, el señor López Obrador, hizo compromisos con este tema. Pero seguramente celebrará que en el Senado de la República, por unanimidad, logramos aprobar el primer acuerdo de austeridad que se tenga idea en el Senado de la República. Nunca había ocurrido esto. Esta es mi tercera ocasión que soy senador de la República. Y siempre se aprobaban presupuestos inerciales al alza. Hoy es la primera ocasión, el primer día y el primer acto que por unanimidad, senadores y senadoras, logramos un acuerdo histórico de austeridad. Estoy seguro que lograremos dar ejemplo, no solo en este tema, porque les ofrezco a los coordinadores de los grupos parlamentarios que actuaremos con responsabilidad, que buscaremos el consenso por encima de todo y que aunque haya diferencias, estaremos unidos en lo fundamental. Hoy tuvimos diferencias en un tema, pero tuvimos coincidencias en la mayoría de ellos. Y así va a continuar. De nuestra parte, habrá la actitud abierta para lograr acuerdos por la patria, acuerdos fundamentales por la nación. De nueva cuenta, a todas las senadoras y senadores, muchas gracias por su generosidad con México. Enhorabuena. Gracias, Presidenta.